La rueda de la vida samsara. Esta rueda está representada en un mandala y permite entender la existencia, la presencia del sufrimiento y cómo liberarse de él mediante el conocimiento de la impermanencia e interdependencia, dos conceptos claves en el camino del despertar y de la liberación. El primer círculo, llamado el triple veneno, se encuentran tres emociones aflictivas, es decir, las que generan sufrimiento: la ignorancia, la aversión y el apego, representadas por el cerdo, la serpiente y el gallo respectivamente. Estos tres elementos son el creador supremo de toda esta percepción llamada vida. El segundo círculo, hacia el exterior, representa el karma. Está conformado por la dualidad, es decir, las acciones virtuosas y no virtuosas que genera el karma. En el lado izquierdo se representa con fondo blanco y muestra a personas que han decidido seguir el camino recto y del logro a la ascensión espiritual. El lado derecho de fondo negro representa a quienes han elegido el camino de la oscuridad y por tanto descienden a las profundidades tenebrosas. El tercer círculo son los 6 reinos que forman parte de los reinos espirituales del renacimiento budista. Uno es el reino de los devas o dioses, el reino de los asuras o semidioses, el reino de los animales, el reino de los narakas y el reino de los pretas, y el reino de los humanos. Según tu karma te moverás entre estas 6 condiciones de vida. Los reinos inferiores se diferencian de los superiores por el grado de sufrimiento. En el reino de los narakas, también llamado reino de los infiernos, representa el odio, el enojo, la ira, la venganza y la violencia. Cuando la mente es dominada por alguno de estos estados mentales, renace en Naraka. Aquí experimentará el máximo sufrimiento en comparación con los demás reinos de existencia. Se diferencia así del infierno de tradición occidental en 2 aspectos. Los seres no son enviados al Naraka como resultado de un juicio divino y con un correspondiente castigo. La estancia en el Naraka no es eterna, aunque suele ser muy larga. En el reino de los pretas, es una condición en la que se experimenta mucho sufrimiento, pero no tanto como en Naraka. Está caracterizado por el sufrimiento de hambre y sed, y en este reino no se tiene suficiente capacidad para la práctica espiritual debido a su intenso sufrimiento y por ende deben renacer en el reino humano. El reino animal, el ser renace como animal. La ignorancia y el miedo lo acompañan. No tiene ningún sentido de moralidad y vive únicamente para sobrevivir y vivir el presente. Los seres de este reino tienen mucho sufrimiento, miedo a ser aniquilados o ser devorados o maltratados. No tienen desarrollada la mente pensante, por lo que no tienen suficiente capacidad para la práctica espiritual. Deberán así renacer en el reino humano para poder liberarse. En el reino de los asuras, los celos y la envidia. Los asuras son dioses que fueron expulsados del reino de los devas. Siempre están enojados, en un estado en el cual son dominados por su ego, competitividad, arrogancia, ira, necesidad de ser superiores en todas las cosas. Este reino no es mejor o superior que el humano, simplemente los asuras experimentan menos sufrimiento que los humanos o el sufrimiento es más sutil. En el reino de los devas están en la cúspide de los reinos de samsara, no porque sean más espirituales, sino porque experimentan menos sufrimiento, es más sutil. Por esto no tienen la capacidad para alcanzar la budeidad. Inevitablemente descenderán y renacerán en un mundo inferior una vez que su felicidad desaparezca. La forma de pasar de un reino a otro es a través del renacimiento en la próxima vida. Nacer en otro estado tras la muerte, todo está gobernado por el karma. Nuestra vida actual es para mejorar nuestra condición personal y desligarnos del ciclo continuo del renacimiento que nos impone el karma.